Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Tenemos que presentarle nuestra nueva lección de Escuela Sabática, continuando el tema relacionado de la enseñanza de Jesús, de su sacrificio y ministerio, y vamos a concentrar nuestra atención especialmente a los discípulos en esta lección. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida Raquel, y su servidor Pastor Petko. Queremos empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a revisar la estructura de nuestra lección. Id y predicad el Evangelio es el título. Es directamente una copia de un versículo del mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso para su iglesia? Es una lección sumamente importante, muy evangelística, muy cristocéntrica, y podemos aprovechar mucha de esa lección en nuestras clases de escuela sabática, no solo enseñar a nuestros miembros y visitas, pero también hacer un llamado para que ellos dedican tiempo, su vida, esfuerzos en la obra misionera para cumplir este importante mandato de nuestro Señor Jesucristo. El primer subtítulo es Ánimo y evidencias infalibles. Vamos a ver en qué forma Jesús preparó sus discípulos. Esa es la primera parte de la lección. La segunda parte es la comisión del Evangelio, y esa es para una parte central de la lección. Si quieren desarrollar este punto, entonces ahí se podía profundizar mucho con el mandato, que significa para nosotros y por qué lo debemos seguir. Sigue la otra parte de la lección, que tiene que ver con fe, bautismo y salvación. Son diferentes partes de un trabajo sistemático que nuestro Señor Jesucristo espera de su pueblo, de sus seguidores, de sus discípulos, que hagan como obra misionera. Es muy importante comprender que la obra misionera no solo es, por ejemplo, comunicar la teoría que mira, Jesús existe, Él vive, Dios existe. No, es mucho más extenso. Bueno, vamos a ver qué significa prácticamente esa obra sistemática de predicar el Evangelio. Y después sigamos el último subtítulo, obediencia e enseñanza. Bueno, vamos a ver no solo la teoría, pero también la práctica y la vida relacionada con el Evangelio. Bueno, vamos a estudiar o vamos a analizar cada pregunta con sus versículos y testimonios. Empezando con la primera: ¿por cuánto tiempo después de su crucifixión Jesús continuó reuniéndose con sus discípulos, dando evidencia de su resurrección, así como también instruyéndolos en cuanto al reino de Dios? En las lecciones anteriores teníamos algunas visitas, las primeras visitas de Jesús después de su resurrección, y la analizamos completamente cada vez cómo apareció Jesús, el diálogo que él tenía con sus discípulos. Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Fueron solo pocas visitas de parte de Jesús, o él dedicó tiempo a sus discípulos? De acuerdo al versículo bíblico, se nos dice que Jesús permaneció 40 días en una forma continuada entre sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. Y leíamos en versículos pasados que abrió delante de ellos las Escrituras desde los primeros libros del Antiguo Testamento hasta el último, de manera que ellos pudieran tener una panorámica completa del cumplimiento que se había dado de las profecías, de la correcta interpretación de los mismos y la proyección ahora en la nueva dispensación.
Así que estaba claramente planificado con miras específicas de formación y preparación para la Gran Comisión. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, 40 días Jesús dedicó tiempo de preparar sus discípulos. Es muy importante para nosotros si queremos enviar misioneros, si queremos preparar a alguien en la obra misionera, debemos dedicar también tiempo que él está preparado teóricamente. En ese caso, los discípulos no solo debían ser preparados teóricamente, como así dice que Jesús le explicó todo, pero deben también tener la experiencia personal con Jesús, deben tener la certeza y seguridad en la resurrección de Cristo. Y eso fue una parte significante en la preparación de los discípulos, una fe viva, y no solo una fe, pero muchas pruebas, muchas evidencias personales, prácticas, en que Jesús existe, que Él ha resucitado. También debemos entender que los 40 días no fueron un número místico, parte de la numerología, porque tenemos una repetición del número 40, como fueron los 40 días de Israel, tiempo de Moisés, que el pueblo de Dios debía pasar, pero los 40 días se convirtieron en 40 años. Jesús también pasó 40 días en el desierto tentando o fue tentado por el enemigo, pero en ese caso tenemos un tiempo que los discípulos simplemente necesitaban para su enseñanza. Vamos a ver en la pregunta número 2, ¿qué lo preguntaron ellos? ¿Qué demostró esta pregunta? Vamos a ver que los discípulos estaban en su condición todavía, vamos a decir, en muchos aspectos inconversa. ¿Y qué preguntas tenían ellos todavía en su mente? Bueno, el versículo nos presenta que era una reunión y entonces le hicieron una pregunta a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta es característica de aquellos que no habían entendido, que no había previsión para una restauración del Israel literal. De hecho, el Señor ya les había presentado todas las profecías, su cumplimiento y su proyección, así como la introducción a la nueva dispensación. Así que el hecho de que ellos le pregunten si Israel se va a restaurar de nuevo, quiere decir que se encontraban en un estado de confusión y divagación por toda la formación que ellos habían recibido como judíos, y ahora la preparación para proyectarse hacia el exterior y para presentar un mensaje que ellos todavía no habían interiorizado en su totalidad. Y por esa razón el Señor les contesta que no es a ellos a quien les corresponde saberlo, sino que esa potestad es dada únicamente al Padre. Por lo tanto, es claro que la misión de la primera venida de Cristo, la proyección hacia la segunda venida de Cristo, todavía no estaba claramente asumida en la correcta interpretación de las profecías, en lo cual Jesús se había esforzado especialmente para que entendieran. Muchas gracias. Hay dos cosas que me gustaría enfatizar en esta pregunta. Número uno es que los apóstoles querían saber el cumplimiento de otras profecías, especialmente la profecía relacionada con el reino de Israel, el hijo de David. El trono fue ocupado con una persona que no fue hijo de David, y tampoco se veía un progreso en ese sentido. Entonces los discípulos querían saber cómo se cumplirá esto. No solo eso, pero ellos querían saber si Israel un día podía obtener la potestad y conquistar el resto del mundo, porque así es como los fariseos también entendían esas profecías.
Y Jesús, bueno, respondió claramente. Y lamentablemente los discípulos todavía no entendían que no se trataba del reino literal, pero se trataba de un reino espiritual. El segundo punto que podemos comprender y aprender de esta lección aquí es que muchas veces las profecías no se cumplen en la forma que nosotros pensábamos que debe cumplirse. Eso sucedió como con los adventistas pioneros que esperaban la venida de Cristo y un tiempo oportuno, y sabemos que no sucedió. Es muy probable que alguna otra profecía que nosotros esperamos cumplirse se cumplirá de una manera que nosotros no esperábamos. ¿Qué significa esto? Que de ninguna manera ese tipo de desarrollo de los eventos históricos debe perjudicar nuestra fe. Debemos seguir confiar a Jesús y esperar y ver y tener la tolerancia de la comprensión y a ver de qué forma la verdad de cada profecía se cumplirá. Vamos a ver más adelante en qué situación estaban los discípulos y por qué ellos tenían todavía algunas dudas de quién es Jesús y qué está sucediendo. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿A dónde fueron los discípulos cuando llegó la hora de que el Salvador se despida de ellos? ¿Qué sucede en este evento? Bien, se estaba acercando el cumplimiento de la misión de Jesús después de su resurrección en la tierra en cuanto a sus discípulos. Entonces el Señor los reunió de nuevo y ellos fueron a donde Él les había ordenado y de hecho le vieron, le adoraron, pero el versículo nos dice que algunos dudaban. Es decir, no fue de todos la comprensión de la misión, el propósito y el fin del plan de salvación con esta proyección mundial y generalizada para todo ser humano. Y con el fin de clarificarlo más, el Señor Jesús adjuntó una promesa a esta orden: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, el Señor hablaba a sus discípulos no solamente para decirles lo que debían hacer y cómo debían hacerlo, sino también les garantizaba la capacidad de poder hacerlo, porque Jesús mismo tenía la autoridad y el poder para llevarlo a término. Y esto es realmente muy importante. Nosotros solo haremos aquello en lo cual realmente tenemos certeza que es así y que llena nuestras almas. Cuando hay dudas, cuestionamientos, realmente la misión de apertura hacia el exterior y de anuncio de la verdad no alcanza su objetivo. Muchas gracias. Es interesante que los discípulos, o algunos de ellos que acompañaban a Jesús, todavía dice que tenían dudas. Es importante para nosotros entender que el llamado de Jesús fue dado a los discípulos en esa condición, en la condición de dudas, en la comprensión de falta de comprensión, todavía en algunas ambiciones humanas. En esa condición pecaminosa es cuando Dios prácticamente llamó a sus discípulos y le dio un mandato muy importante. Después que ellos estaban en acuerdo y regalaron su tiempo, su emoción, su deseo de seguirlo, entonces vamos a llegar a la próxima lección de escuela sabática, donde todos recibieron el Espíritu Santo y una medida extraordinaria
Y en esa forma entonces Jesús capacitó sus discípulos. Aquí no es que Dios llama primero a los capacitados, en contrario, él llama a todos, y todos ellos que lo quieren, todos ellos que quieren participar, ellos entonces tienen el privilegio de ser capacitados por el Espíritu Santo y por el poder divino. Vamos a seguir más adelante y ver la pregunta número 4. Dice, ¿qué gran comisión Jesús le confió a ellos? Vamos a ver qué comisión y cómo se formula prácticamente la comisión de que Jesús le confió. El Señor Jesús fue muy específico para que no hubiera lugares a dudas. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que la percepción en la cual ellos habían sido educados desde su infancia del aislamiento, la discriminación, el rechazo a todo lo que no fuese judío o proveniese de esa misma cultura, tenía que ser erradicado. Y por eso ellos además tenían que tomar la iniciativa, es decir, no tenían que esperar que los demás vinieran, sino que ellos tenían que ir, debían dar el primer paso, precisamente porque tenían mucho que decir, porque el mundo necesitaba el Evangelio y ningún ser humano debía ser alejado del conocimiento de esta verdad. Así que el Señor, en estas palabras dirigidas a sus discípulos, no solamente les encomendó la misión, sino que los motivó para hacerlo, y fue claramente específico en cuanto a la singularidad de cada uno de los individuos que, como seres humanos, tienen el derecho de recibir la verdad. Y esa misma orden tiene su eco hasta nuestro tiempo presente, y nosotros, como individuos, debemos interiorizar esa comisión y personalizarla. Muchas gracias, Raquel. Es interesante el mandato del Señor que dice, id en todo el mundo. Es interesante también qué significa el Evangelio. Me gustaría que podamos analizar el primer testimonio aquí que dice, los sucesos de la vida de Jesús, su muerte y resurrección, las profecías que señalaban estos sucesos, los misterios del plan de salvación, el poder de Jesús para perdonar los pecados. De todas esas cosas habían sido testigos. Es importantísimo esas 2-3 líneas, que significa que si nosotros queremos predicar debemos tener la experiencia de todas esas cosas, del arrepentimiento, del perdón del pecado. Debemos tener la experiencia con un Jesús que fue resucitado, porque ¿cómo podemos testificar que Jesús resucitó si yo todavía no puedo escuchar su voz, no tengo una relación viva con Jesús? Así que podemos ver que el predicar el Evangelio fue prácticamente un sistema de verdades que debía comunicarse a las personas. Y vamos a ver más adelante esa lección, que no solo fue enseñando y testificando del Evangelio, pero también se fue requerido mucho más y se espera más de parte del pueblo de Dios. Vamos a ver la pregunta número 5. ¿En qué nombre había de ser bautizado los creyentes? Entonces no solo debíamos enseñarle de todo este Evangelio, testificar, comunicar, comprobar con las profecías, pero también aquí entendemos que fue necesario bautizar los creyentes. ¿Qué forma de bautismo? ¿En qué nombre? ¿Qué significa eso para nosotros y para su iglesia? La orden de ir era enfática y es repetida en diversas ocasiones y junto a resoluciones específicas. Aquí lo encontramos de nuevo, así que la iniciativa tenía que partir de sus discípulos y tenían que hacer que otros fueran discípulos. Es decir, el Señor estableció una cadena de reacción. Él
formaba a estos discípulos debían ir y enseñar, tal como ellos habían sido enseñados por el Señor Jesús mismo, a otros que a su vez comunicarían más allá el mismo mensaje. Por lo tanto, incluía a todas las naciones. Y esa enseñanza no tenía que convertirse simplemente en una comunicación informativa o simplemente una exposición de la verdad, sino que tenía que ser abocada a un compromiso personalizado, es decir, las personas tenían que sentir ese mismo llamado y llevarlo a término, y además comprometerse con esa misma verdad, que es lo que es el bautismo, es un compromiso, es un pacto. Por lo tanto, es interesante cómo el Señor les estableció y les ayudó a tener un plan de trabajo estratégicamente eficiente, por el hecho de que junto a cada orden se estipulaba la modalidad operativa y además la promesa adjunta para ese cumplimiento. Lo hemos visto en cada uno de los versículos que hemos citado en las preguntas anteriores. En este caso, también hay un elemento de promesa en el bautismo. Es esa adopción triple en el vínculo de la deidad, porque el bautismo se realizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual sigue siendo la misma práctica en el tiempo presente. Es un compromiso público del individuo que conforma la humanidad frente al cielo en la deidad completa. Muchas gracias, Rachel. Es interesante. El bautismo debía realizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que este bautismo tenía una importancia increíble, porque debían colocarse o convocarse el nombre del Padre de las tres personas de la deidad. También es interesante que este versículo, alguna gente pone duda de su origen porque fue introducido en el canon de la Biblia un poco más tarde. Sin embargo, podemos ver que las tres personalidades, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, se encuentran en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Están mencionados en la bendición que los apóstoles prácticamente estaban usando, mandando sus cartas. Y eso no es una coincidencia. También debemos entender que el bautismo tiene un significado increíblemente importante, porque sabemos que tiene que ver con la entrega del nombre de la persona en los libros de la vida. Bueno, entendemos que ese mandato que Jesús dejó no fue solo una formalidad o un ritual que la persona debía hacer solo para hacer las cosas un poco más festiva, más especial. No, tiene un significado espiritual muy profundo, y por eso cada uno que puede y tiene la posibilidad de bautizarse, pues debe intentar y hacer todo posible de prepararse y bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso es el mandato de Cristo. Y sabemos que Él, que no necesitaba bautismo Él mismo, pero Él dio un ejemplo y se bautizó. Juan el Bautista lo bautizó, demostrando que prácticamente el bautismo tiene una importancia para nosotros. Vamos a ver en la pregunta número 6. Aunque Jesús había obrado y predicado allí extensamente, ¿dónde habían de comenzar los discípulos su ministerio? Tú mencionaste que Jesús propuso prácticamente un plan de trabajo, y no solo un plan de trabajo, pero un plan de trabajo sistemático, enseñando verdades una después de otra, así que la gente la comprendía. Pero no solo un plan de trabajo
en forma de la enseñanza, pero aquí tenemos un plan también relacionado con el territorio, de qué forma, de dónde debían los discípulos empezar y dónde debían ellos terminar este labor. El Señor Jesús estableció el espacio, que era todo el mundo, este planeta, pero también indicó el orden o las prioridades en ese proceso. Y por lo tanto, especificó claramente que el inicio, el punto de partida, tenía que ser Jerusalén. Y de ahí nosotros también conocemos por otros versículos que se establecía un plan de prioridades de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria y sucesivamente hasta los confines de esta tierra. Así que no solamente el territorio, no solamente a quién debía direccionarse el mensaje, sino también elementos significativos de parte de ese mensaje. Y de hecho es el arrepentimiento, el perdón de los pecados, la fe, el elemento de compromiso como el bautismo y la salvación como tal. Es decir, era obvio que solamente había dos opciones y el versículo lo explica. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mensaje era claro, contundente y definitorio. Y la transformación de la humanidad, la regeneración para ser una nueva criatura en Cristo, era uno de los elementos vitales y columna principal del planteamiento de la salvación. Y obviamente era algo que ellos tenían que comprender, experimentar para capacitarse para a su vez exponerlo. Muchas gracias, Rangel, muy interesante. Aquí otra vez tenemos una declaración de parte de Jesús que es prácticamente el Evangelio. Número uno, predicarse en su nombre arrepentimiento. Si predicamos arrepentimiento, debemos entender qué es el pecado. Pecado no se puede conocer si no conocemos la ley de Dios, los 10 mandamientos. Eso es que declara el apóstol Pablo. Y Jesús mismo también, hay que guardar los mandamientos. ¿Qué mandamientos?, preguntaba el joven. Bueno, los mandamientos, no adulterarás y así, los 10 mandamientos. ¿Qué significa? Que un arrepentimiento no puede suceder sin una confesión del pecado. No solo confesión y arrepentimiento, pero también debe ser una restitución. Así que entendemos que solo una palabra, arrepentimiento, tenía o tiene en sí o lleva consigo muchísima, una cadena de otros conocimientos que una persona necesita para poder experimentar un arrepentimiento genuino. No hablaremos de eso, que sin la presencia del Espíritu Santo, sin fe en Él no puede experimentar, no puede sentir ningún arrepentimiento. Después viene el perdón de los pecados. El perdón de los pecados se puede recibir solo por fe. Y la fe que una persona debe tener es la fe viva. En la fe que también se puede ver en las obras. Podemos ver que la segunda palabra en esa línea también tiene o lleva consigo un montón de otras partes importantes en el plan de salvación. Todo eso debe enseñarse y debe comenzar desde Jerusalén y sistemáticamente extenderse hasta el fin del mundo. Ojalá podamos hacerlo con ayuda de Dios. Vamos a ver la pregunta número 7. Además de creer en su mensaje, ¿qué hacen todos los verdaderos seguidores de Cristo? ¿Qué está más conectado con este predicar el Evangelio? De nuevo encontramos la misma estructura. El Señor da una instrucción y adjunta una promesa que la ratifica y motiva esa misma orden, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La predicación no consistía únicamente en una presentación teórica
de la verdad del Evangelio, sino que debía procederse a la presentación de este mensaje en una forma pedagógica, motivadora, enseñadora, que llevara al individuo a la práctica, a la observación de esas mismas verdades. Y eso era una práctica viviente en ellos. Esa tenía que ser una experiencia personal que obviamente iba a practicarse en la proyección de la Comisión Evangélica a nivel mundial. Lo cual quiere decir que la presentación de la verdad no debe convertirse en un acto estático o puntual, sino que obviamente tiene una proyección, y esta proyección es creciente en la vida del que recibe la verdad, que la escucha, que la conoce, que la practica, que se compromete o se bautiza, en otras palabras, y que a su vez se convierte en discípulo que lleva a otros discípulos a Dios. Así que cuando tomamos toda esa cadena, ahora unida con las promesas de Dios, el Señor Jesús cierra con un maravilloso vínculo personal. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él conecta su infinidad con nuestra limitación. Él estableció la proyección del Evangelio desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Así que el espacio era el planeta. Ahora, Él garantiza su presencia por encima del espacio y por encima del tiempo y obviamente de la materia, ya que Él no depende de esta dimensión. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el soporte, la ayuda, la bendición, la presencia y la ratificación de la divinidad a esta comisión evangélica estaba completamente certificada por Jesús mismo. La parte actuante, motivadora e iniciadora de ese mensaje y practicante era y es tu y mi responsabilidad. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es esa lección y prácticamente podemos ver que Jesús llamó a sus discípulos en su condición humana, en su condición pecaminosa, cuando ellos todavía tenían dudas, cuando ellos todavía no tenían el pleno conocimiento, cuando Tomás todavía quería poner su dedo en las heridas de Jesús porque si no, no podía creerlo. Y cuando los discípulos se encontraban con su propio maestro y no lo reconocían porque pensaban de otras cosas. Y a estas personas Jesús confió su mandato y de predicar el Evangelio. Así que tú y yo, cualquier persona que quiere participar en esta gran obra, está bienvenido. Podemos hacer esta labor, no porque nosotros solo lo queremos, pero porque después que nos decidimos que queremos hacerlo, Dios puede capacitarnos con su Espíritu y con los dones de su Espíritu que cada uno de nosotros necesita. Por eso, queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde, ten buen ánimo y participan en la obra misionera porque es sumamente importante. Dios le bendiga y le guarde, y también con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana siguiendo con esas lecciones maravillosas. Amén. Amén.